Vamos a esperar que se comiencen a conectar. Bueno, ayer hicimos un esfuerzo sobrehumano para hacer el video de ayer. Pues hoy pienso hacer algo corto, que es lo que en estos momentos, porque se está entrando a la etapa final de la convocatoria del padre Benito Martínez. No sé si tenga que levantar más la voz, pues, pero creo que se oye, ¿verdad? Entonces, a mí me mandaron a reposar, ¿verdad? Creo que hay momentos en que tenemos que sacrificar algo, pues sobre todo cuando hay un deber moral, ¿no? Yo considero que sí tengo un deber moral porque si bien es cierto, yo no le trabajé al gobierno desde 1991 que pasé a retiro de las Fuerzas Armadas y de allí me dediqué a la vida privada, pero en mi idiotez ideológica creí que la vida seguía siendo la revolución, el Frente Sandinista y toda la paja de los que de mi generación nos iniciamos en la lucha contra el somocismo y creíamos que ese era el único camino y dejamos nuestra juventud y dejamos parte de nuestro cuerpo, nuestra salud. Y al final, pues, como no éramos de los grandotes, no teníamos acceso a la élite, pues tuvimos que ir descubriendo a huevo las verdades. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo, con el Chino Enoch, vamos a hacer este programa porque yo lo hago de noche, ¿verdad? Pero estoy tratando de descansar. Este es un momento en que un poquito relajado. Los golpes que recibí cuando me descompensé el miércoles y el jueves, que tuvieron que llegar a traerme los paramédicos al centro de terapia, de fisioterapia, y estuve ingresado todo el día en el hospital, pues requieren de descansar. El problema que tenemos es que estamos viviendo un momento demasiado acelerado y que las coyunturas, la dictadura pretende controlarlas cambiando, formando estados de opinión en función, primero, de desacreditar a la oposición y segundo, por medio de la división y la desinformación y las desviaciones de la atención hacia objetivos falsos por medio de los medios de comunicación, mecanismos que maneja muy bien desde hace más de 45 años y en la que son expertos. Yo no sé la hora para la cual la dictadura ha convocado hoy y que va a salir el trompudo del sarcófago de Faraón, donde como momia viviente pasa y que ha utilizado como estrategia para dar lástima y cohesionar a sus fuerzas alrededor de él. Y se están dando elementos donde pasó una semana donde pretendieron hacerlo muerto, en una estrategia desviacionista
en la cual yo pienso y quiero creerlo así, los medios de comunicación se prestan de manera consciente e inconsciente. Entonces, desde Estados Unidos, Tierra de Democracia, Libertad y Oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, desde el programa Saco y Rajo con el Chino Enoch. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. En vista de que se han dado una serie de elementos en los cuales algunos medios de comunicación, ninguno del orteguismo, ninguno de los que está ya en la dictadura dentro de Nicaragua, todos los medios conocidos que controlan el estado de opinión en el exilio. Y solo somos 2 o 3 voces que le tenemos que venir a salir al paso a esa actividad inconsciente, porque de ninguna manera se debilita la dictadura con mentiras, con manipulaciones de los estados de opinión. Comenzó un medio que casi siempre es el que comienza y como que pareciera el que le da, bueno, son 2 los que comienzan siempre, noticias falsas o de manipulación, más bien de especulación. Porque cuando comenzaron a decir que Daniel estaba grave, comenzaron a decir que por qué tenía tantos días, ni siquiera 3 semanas, de que no se sabía de él. ¿Será que está enfermo? Y ya utilizaron a un idiota que se llama Richard Sáenz Cohen. Y ahora pretenden seguir a partir de ayer con las declaraciones de esta persona que todo el mundo sabe que es una mentirosa, de que provoca división, como es Richard Sáenz Cohen. Este sujeto que tenía un contrato privado con el MINSA donde ganaba gran cantidad de dinero, ahora es el que están ocupando a partir de ayer para seguir ahora con el cuento de que Daniel Ortega tiene una enfermedad renal terminal, producto del lupus. El lupus no solo descompensa los riñones, descompensa cualquier órgano del cuerpo. Pero él se centró en una hipua y no sabe nada, es un mentiroso. Nunca fue médico de la familia. Tenía un contrato en un programa para determinadas especialidades con el MINSA, contrato privado. Era un sapo más de los que sacaba provecho con un contrato especializado que tenía con el MINSA. Extrañamente lo echan preso en 2018 cuando ya ha caído preso todo el mundo. A los 2 días de preso, como es diabético y padece de la presión, se descompensó. Lo mandaron a una clínica y de ahí libre. 3 veces hicieron esa misma mueca. Nunca estuvo 15 días preso. Eso se llama hacerle la fachada a alguien. Porque hubo gente que se está muriendo en la cárcel y ni siquiera la atienden en la clínica del sistema penitenciario. Ahora lo están utilizando para seguir con el culebrón. Y ahora pues Daniel, porque se le ocurrió decirlo, este idiota que ya tiene varios años de estar fuera del país, que Daniel esté con una enfermedad renal crónica. Y tiene varios años este tonto de estar fuera del país. La verdad que lo que se trata de hacer es de desviar la atención
de algo que ha tenido un gran impacto. Desde el primer día que el padre Benito se pronunció llamando a la unidad y proclamando el encuentro por la unidad de todas las plataformas y el que se quiera incorporar. No ha tenido ningún efecto, aunque los medios de comunicación no le han dado un espacio, por lo menos, de ser una noticia o un aspecto informativo, ni siquiera de segunda categoría. Lo tienen allá como tercera o cuarta categoría. Los principales medios no han propagandizado y están propagandizando la muerte de Daniel. Ahora el show viene de que Daniel apareció o va a aparecer hoy en un acto de entrega de unos buses chinos. Y van a pasar como 3 días diciendo que Daniel es un bandido, que ese truco, y van a buscar el mecanismo de cómo mantener en segundo plano la propaganda mediática del encuentro por la unidad convocado para el 30 de mayo. Aún así, cuando han mantenido como una noticia de bajo perfil la convocatoria del 30 de mayo, esto sigue avanzando. Salió Álvaro Somoza diciendo que a él lo excluyeron. Sí, lo excluyeron el año pasado, porque no es confiable. Ya llevaba el antecedente de haberse querido unir a Monteverde y le clavó el puñal a Monteverde. Para poder acercarse a Monteverde, hicieron una mueca de que se peleaban con Santiago Aburto y le dio el norte a donde iba a ser la reunión privada en un hotel para que llegara a hacer un show Milton Rodrigo González, que es el del tranque de Miami. Extrañamente, en esos mismos días hubo los famosos audios de intervención privada, a comunicación privada que le hicieron a Maradiaga en los mismos tiempos que había logrado medio infiltrarse en Monteverde Álvaro. Pero Álvaro tiene un montón de antecedentes, se mantuvo haciendo negocios con la dictadura hasta 2021. Todo el mundo sabe los negocios que hacía el Chihuín Somoza, su primo, con el danielismo a través de Bayardo Arce y como intermediario que le manejaba capital aquí al Chihuín Piero Cohen. Entonces, los Somoza como tal, dentro del espectro político de hoy, no pegan. Pegan en algunos cuantos miles de somocistas que están aquí desde 1979, pero que no han tenido la más mínima relación con Nicaragua. Entonces hoy me encuentro con 3 escritos de distintas personas. Lástima que una de las personas es a alguien que yo le guardo cariño, por eso no voy a mencionar su nombre, pero me estoy encontrando ya de que como no pueden parar ya de que el encuentro sea mayoritario en función de la unidad, la proclama y la convocatoria que hizo el padre Benito, ya hoy me encontré escritos donde atacan al padre Benito. ¿De qué le pueden atacar al padre Benito? Que tuvo un montón de tiempo preso en condiciones infrahumanas, de que fue desterrado y fue desnacionalizado, confiscado, o por lo menos mandado a confiscar, porque a todos los 222 mandaron a que nos confiscaran cualquier bien que tuviésemos en Nicaragua.
Habemos como 40 del grupo que éramos abogados, nos quitaron los títulos. ¿De qué? De eso nos van a acusar. De que estaba preso, al igual que yo, al igual que Félix, al igual que Irving, al igual que Lester, unos casi 2 años, yo casi 1 año. Gente que tiene muchos años de vivir aquí y que no tuvo ningún involucramiento en 2018. Y que se dice que ellos son los viejos opositores desde el tiempo de la Contra. Nada tiene que ver eso con hoy. Aquí el mate es del 2018 para acá. La Contra, criminal. El ejército sandinista, criminal. Por eso pactaron y se amnistiaron ambos en 1990, desde las negociaciones que comenzaron a hacer en 1988. Por eso encontrás un montón de comandantes de la Contra apoyando a Daniel y otros con empresas, haciendas, fincas y comercios como socios de la dictadura, comandantes de la Contra. Entonces, nada tiene que ver lo de los 80, nada tiene. Entonces, quien pretenda retrotraer a ese periodo, como dicen en derecho, precluido de los 80, en que el enfrentamiento era de Guerra Fría, en que los que estábamos del lado de la izquierda de ese momento fuimos peones de la Unión Soviética y los que estaban en la Contra fueron peones de un Estados Unidos que no es el Estados Unidos de hoy. Eso se lo tienen que meter en la cabeza. El Estados Unidos de hoy se ha modernizado, estamos en la era digital, en la era electrónica, en la era de la cibernética. Ya hay muñecas que hablan y platican con un hombre que no tenga pareja o no tenga habilidad para poder enamorar. Estamos en otros tiempos. Ya puedes tener un robot que te cocine y te sirva la comida. Robot meseros, ahí están en Japón. Y andan un montón de tontos con posiciones de izquierda a derecha de hace 40, 45, 50 años. Entonces el Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de los 80. Es un Estado más democrático, cada vez más democrático, con compromiso y respeto a sus socios y a sus allegados, pero también al derecho internacional, lo ha demostrado. Estar con ese cuento del imperialismo de hace 40 años a ultranza es ser más atrasado, pero lo peor es los que están con una derecha y un anticomunismo a ultranza y pretenden exacerbar ese tipo de ánimos en ciertas personas. Y yo no he visto dentro de la famosa izquierda del socialismo del siglo XXI que algunos persigan ni socialismo ni comunismo. Simplemente se han generado en organizaciones que un tiempo fueron izquierdas y que ellos dicen hoy tienen el tinte democrático. Pero lo que persiguen es el capitalismo salvaje, el capitalismo de los 80. Salvajísimo. Un capitalismo mafioso. El Estado no tiene empresas en Nicaragua. Promueve algunas empresas, pero tienen él para nada. Porque al final la distribución y la comercialización de la energía que supuestamente se volvió a nacionalizar está en manos privadas. Todo sigue igual. En empresas que ellos controlan. Entonces no hay nada de socialismo del siglo XXI.
Ya por eso debe terminarse con las ideologías y el objetivo tiene que ser la democracia, ¿verdad? Perseguir los estados de derecho, donde cada quien piense como se les ocurre, pero nadie debe estar sobre la ley. Entonces el objetivo es perseguir un estado de derecho donde la ley esté sobre todos y todos estén obligados, pobres, ricos, zurdos, derechos, a cumplir con la ley. Eso es todo, porque los tales izquierdistas del siglo XXI, los que han instalado es un capitalismo salvaje. Y no solo desde el punto de vista que se han vuelto los nuevos multimillonarios en sus países, sino que de males a los que les han achacado que adolece el capitalismo y el imperialismo, como el narcotráfico, ahora es patrimonio de este capitalismo mafioso llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, todos los que tengan los argumentos de izquierda o derecha son mentirosos y la gran mayoría utilizan como fachada a la derecha y son agentes de la dictadura. Fachada que tienen algunos desde los años 80, cuando los organismos de seguridad del sandinismo los reclutó. Muchos quedaron como topos dormidos aquí y los han reactivado ahora. Es el caso de Milton Rodrigo González, de la Ida Carrión, ¿verdad? Entonces, esta gente no les va a dar gusto nunca. Ellos no tienen una propuesta. A ver, ¿cuál es la propuesta? Sumemos el movimiento, pues somos de derecha antisandinista. Esa es la forma en que habla Santiago Aburto. ¿Dónde está la gente de Sumemos? El último intento de reunir gente lo hizo hace más de un año aquí en Los Ángeles y la gente no le llegó. ¿Por qué Santiago Aburto no convoca a una movilización de sus fuerzas que dice que tener? ¿O por qué, siendo yunta con Álvaro Somoza y con Milton, cada quien anda por su lado? Porque tampoco a ellos les conviene estar unidos o convertirse en una fuerza alternativa, porque precisamente como le trabajan a la dictadura, hasta ellos, que son camañecas, deben de estar divididos y no mostrar ninguna fuerza. Bueno, de por sí no la tienen, pero evitan unirse, aunque sean agentes de la dictadura. Y ahora que surge el padre Benito, no han podido pararlo. Aun cuando los medios de comunicación no le han dado el espacio que debe tener. Los medios de comunicación, lo que pasa es que Monteverde se ha quedado atrás. Monteverde quiere vivir del nombre de las personas que están ahí. Pero vayan y miren y lean qué es Monteverde. No estoy atacándolo, pero es una realidad. Monteverde no representa a ninguna organización. Es un grupo de personalidades que están allí por cuenta propia y utilizan ese foro, y cualquiera de ellos quiere ser líder en una Nicaragua en democracia, pero no hacen nada para salir de la dictadura. Viven pensando zapitos en el aire, tienen economistas que dicen verdades, pero no promueven ni la unidad, ni la movilización, ni la organización de la oposición en el exilio. No lo hacen. Viven de comunicados, viven de hablar del foro de Sao Paulo, viven de que la izquierda en tal parte dijo tal cosa, o la derecha en tal parte, que tenemos una corriente de centro derecha o de derecha dentro del mismo movimiento, pero de ahí no pasan. ¿Cuál es la propuesta?
la unidad. No la han hecho. Dicen que ahora van a participar, Dios quiera. ¿Ve? Entonces, prácticamente, aún con todas las desventajas mediáticas, porque en esta situación, cuando es una situación política, la situación mediática juega un papel fundamental, porque permite crear estados de opinión y que la gente se haga tal o cual idea de tal o cual organización, de tal o cual persona. Extrañamente, los mismos que le encaramaron oposición funcional a la oposición que en realidad anda buscando cómo resolver la salida de la dictadura, son los mismos que posteriormente sacaron el rollo del USAID, que Estados Unidos ha dicho claramente que Nicaragua no tiene ningún problema de mal manejo de billetes. Ninguna organización de Nicaragua. El presidente Trump leyó la lista, que era bien larga, y ninguna organización de la oposición sale en los cuales supuestamente fue malgastado dinero el USAID. Estados Unidos dijo que era mentira en 2021. Presentaron documentos que eran los documentos que creó y escaneó la dictadura para condenar a la cristiana, a varios, de lavado de dinero del USAID. La USAID también dijo que era mentira y vienen y vuelven a repetir. Yo no sé por qué el pueblo opositor tiene una memoria tan corta o que se dejan engañar con ese tipo de cosas. Estados Unidos no está investigando a la oposición, Estados Unidos es mentira. Más bien, yo tengo entendido que el FBI sí está sobre algunos personajes que tienen ratos de vivir aquí y que ya se han visto involucrados en actividades delictivas, como gente del tranque de Miami, y que esa gente sí la tienen en la mira, porque aparte de eso, está claro, Estados Unidos y los organismos de investigación sobre todo, que esa gente está únicamente para tratar de cortarle la cabeza a cualquier liderazgo que surja realmente contra la dictadura de Daniel. Inmediatamente lo despedazan. No habían podido atacar al padre Benito porque no hay por dónde. El padre Benito anduvo directamente en las protestas. El padre Benito en sus misas y en su prédica denunció y sigue denunciando a la dictadura. El padre Benito sufrió prisión como cualquiera de nosotros. Entonces no hay por dónde atacarlo y por lo tanto no había sido objeto de ataques. Ya hoy, parece que fue ayer que comenzaron, ya están atacando directamente al padre Benito porque, gracias a Dios, hubimos algunas personas que nos opusimos a que se siguiera con esa campaña de desviar la atención de la muerte de Daniel Ortega. Y estuvimos aclarando día a día, enfrentando ese tipo de campaña, porque eran puras especulaciones. Ya ayer sacaron a Richard Sáenz Cohen, pero gracias a Dios la misma Chayo, cuando vio que se le estaba volviendo un problema allá adentro, porque ellos imponen autocráticamente y de manera dictatorial todo lo que quieren hacer. Y te desvían siempre la atención con los medios de la comunicación mientras ellos van imponiendo cosas como leyes, como confiscaciones, como amarrando situaciones, como encubrir negociaciones. Pero cuando ya se da cuenta, porque si algo tienen el aparato de la dictadura propagandístico, es que le esconde toda la información a su militancia. Y imagínense que la gente que ve mis videos en Nicaragua, que es bastante, lo mira clandestino. Otros lo agarran como audio. Se lo ponen, van escuchándolo en la calle, pero jamás se ponen a ver un video
lo ponen en oscuro para que no se miren qué es la imagen y van oyendo el audio de mis videos. Porque los echan presos. O porque tienen miedo que los echen presos. A ese es el nivel de terror y temor que han instaurado en la gente, que la gente, en la mayoría de ellos, no ven más cuando Porras, hace varios meses, prácticamente les dijo al sandinero, al sandino Daniel Ochaísmo, que no había que participar en las redes, ¿lo acuerdan? Entonces, son tan fanáticos que prefieren no hacerlo. Y dentro del pequeño sector de sandinistas históricos, incluso buscan cómo no estar en Facebook. No, yo no participo en Facebook. Evitan contaminarse y de esa manera los manipulan también. Pero como hay un sector joven que es farandulero, el cual ya no está pegando, se vio en esta última pelea de boxeo de Champusí, de Caldera, que la Liendra, todos esos que manipulan a la gente, y las mariposas del cotilleo de Canal 13, ya no está pegando, ya la gente se está avivando porque los jóvenes son los que llevan la batuta en las redes. Entonces les llega la información y por eso es que yo insisto en hablar 10, 20 minutos de lo mismo todos los días, porque es lo mismo que está sucediendo allá. Ellos no han cambiado, el discurso es el mismo, por lo tanto tenés que hablar y combatir a lo mismo con lo mismo. Entonces ahora ya comenzaron los ataques contra el padre Benito. Significa que están desesperados, porque si están usando a las mismas personas que utilizan para atacar a la oposición funcional, dicen ellos, o decir que se aprovecharon, se enriquecieron. Vieran lo que cuesta el pobre Medardo Mairena para movilizarse de un lugar a otro. Así como lo oyen. Entonces, como se mira que esto ya no para, uno de los escritos que leí, el último, que lo da una persona que yo le guardo respeto, pero que está en esa jugada, ya puso al padre Benito como instrumento de los chamorros. ¿Se han fijado que ese es el cuento de Aburto, el tranque de Miami, el Donari, los chamorros? Y ahí es donde la dictadura es anacrónica. Se maneja el mismo cuento. ¿A quién le puede molestar el apellido chamorro? A los somocistas. Pero los somocistas ya no son ni el 3% del exilio. Se consideran que hay como 6, 7 mil guardias y contras en Estados Unidos. Pongámosle a los políticos somocistas, pongámosle que sean 15,000, pues. Pero además de eso no van a Nicaragua, están aquí. Entonces, a esa gente es la que pueden engañar. Y por otro lado, el apellido chamorro es adversado por el danielismo, históricamente. Porque el danielismo tercerista, que se adueñó de la revolución sandinista, traicionó a los chamorros. Traicionó a Doña Violeta, traicionó al montón de gente de dinero que participó en el derrocamiento de la dictadura, donde con el Frente Amplio Opositor, que era el FAO, que lo apoyaban más los sectores pudientes, más el Movimiento Pueblo Unido y todo promovido desde el Grupo de los 12 y esa cosa donde participaron empresarios, intelectuales, y se demostró que allí había izquierda y derecha también contra Somoza, que la unidad resolvió el problema. No solo la unidad de los distintos sectores sociales contra Somoza y económico, también la unidad del movimiento armado, que era el Frente Sandinista, que estábamos divididos y que pusimos la mayor cuota de sacrificio personal.
personal. Y digo esto porque nosotros no teníamos reales, ¿verdad? Los otros pudieron su cuota de sacrificio material, que en el caso de la gente pudiente que se unió en distintas formas de organización al Frente Sandinista para terminar con la dictadura somocista. Lo mismo pasó para acabar con la revolución sandinista en 1990. Se unieron distintos sectores, incluyendo la Contra, que era el movimiento armado, pero ahora al revés, ahora contra los que antes fueron movimiento armado, que era el sandinismo. En este caso, el sandinismo orteguista, porque eran el poder dentro de los 9. Y se logró la unidad de los distintos sectores económicos, sociales y políticos en la 1. Y ahí estaba el Partido Comunista en la 1, de Elías Altamirano. Ahí estaba el Movimiento de Acción Popular marxista-leninista, en el que me inicié yo en 76, en la 1. Ahí estaba el Partido Socialista de Chahuitillo, de Luis Sánchez, en la 1. Y mantener esa unidad hizo ganarle al Frente Sandinista en elecciones observadas, vigiladas, en el 90. Y mantener esa unidad hizo ganar las elecciones del 96, pero previo a eso, no avanzaron nada en aprender a conspirar los partidos antisandinistas. Porque todo lo que hace el danielochayismo es desde la conspiración. Primero conspira para causar efectos políticos. Primero conspira para crear estados de opinión. Primero conspira para organizar sus actividades. Y todo se hace desde la Secretaría Nacional de Organización y los organismos de seguridad. La Dirección de Información para la Defensa, la inteligencia policial, la inteligencia y contrainteligencia militar. Entonces, es un aparato perfectamente estructurado para el control de todo. Y en el 96 se llevó a Arnoldo sin que se percataran de que Arnoldo era un topo dormido que venía trabajando para la seguridad del Estado desde el 79, que lo reclutaron preso a través de las orientaciones cubanas. Ya en el gobierno comenzaron a hacer negociaciones y negocios con el danielismo descaradamente. Quiso poner la seguridad del Estado fuera del ejército nuevamente como una seguridad directamente dependiente de la presidencia, pero algo falló, y eso yo me di cuenta cuando Arnoldo quería convertir la DIC en su seguridad del Estado, que era tenerla como siempre la seguridad del Estado del frente, que la tenía el frente, pues, pero querían darle más nivel todavía que el que tenía. Pero una de las cosas que no era lo conveniente es que, estando dentro del ejército, aunque la jefatura del ejército no tenga mucho control sobre la seguridad del Estado, aunque la seguridad del Estado es una dirección del ejército, sino que ésta se subordina directamente a la Secretaría Nacional de Organización desde siempre, desde el 90. Que perdieron la seguridad del Estado, aunque estaba dentro del ejército, estuvo Doña Violeta, estuvo Arnoldo, estuvo el Churruco, se reportaba a la Secretaría, siempre. Entonces, esa parte, que es la parte medular del poder que tiene la dictadura,
Nunca le pusieron mente. Hasta ahora le están poniendo mente. Entonces, hay gente que solo son una organización de 2 personas, y dice que son la Asociación para Clavar Clavos Democráticos, la Asociación de quien llegue el chorro más largo en democracia, o sea, un montón de inventos, y solo son 2 personas. Estas 2 personas se han andado colando en alianzas y esto, pero como ya se ha hecho un estudio, y si algo tuvo el padre Benito, y esto para que yo no estoy cerca, yo estoy en California, el padre Benito y ese grupo está en Miami, pero tengo la manera de informarme, y usted sabe que igual que saco información de Nicaragua, pues también me informo de aquí. Y el padre se rodeó de un grupo de personas que no estaban ligadas, pero que tenían experiencia en este tipo de asuntos. Se ligó de sandinistas, antidanielistas, radicales que se le rebelaron a Daniel desde el 92. Se rodeó de derechistas, anti-derecha radical, pero que no tiene cola ni tampoco han dado en business, sino que han sido derecha pura. Pero esa derecha pura es más democrática que todo lo que se dice en derecha radical, pero es únicamente para rechazar a otras formas de pensamiento. Entonces se rodeó de distinta gente con pensamiento independiente, aun cuando tenía tendencias ideológicas de izquierda y derecha, lo que le permitió tener un estudio sobre las distintas, son como más de 100, como 200 organizaciones políticas, de las cuales hay como 100 que entre todas no tienen 200 personas, porque solo son el presidente de una directiva de mentira, y algunas de esas organizaciones son directivos de unas y de otras y de otras, y todo es un entramado de organizaciones que creó la seguridad del Estado. Por eso es que brincan ahora que no me quieren aceptar a mí, dice Álvaro Somoza, ¿y quién lo va a aceptar? Y dicen que lo excluyeron ahora. Mentira, Álvaro Somoza no lo aceptaron en marzo del año pasado, porque Álvaro Somoza ha andado con el cuento de que él tiene el padrón de la oposición. Yo le aseguro que yo tengo un mejor padrón de la oposición y del sandinismo, porque parte de eso sí me lo saqué, porque lo tenía en una de las computadoras y no está aquí. Y yo tenía en mi computadora dividido el voto liberal, el voto y el padrón sandinista, el voto y el padrón antisandinista. Así, dividido, tu gente y esto y cuánto. Todo ese estudio lo hizo el mismo frente. Y yo, con mis relaciones, logré obtenerla. Y lo teníamos Ramón Rojas, David Pay, lo tenía el hijo de Moncho Rojas, lo tenía yo. Y porque lo usábamos para los juicios. No, más este más es liberal, no, este es juez del pacto. Y todo, y ahí, así. Y este anda diciendo que aquí empadronó a la oposición en el exilio, ahora que vino después del 2021, que se fue el cuento, y un montón de gente se queja porque se inscribió a su movimiento y les dio todos sus documentos a Álvaro. Entonces, cuando él quiere colarse con alguien, saca a decir, yo sí tengo el padrón de la oposición en el exilio, yo sí, y le salió con ese cuento al padre, y el padre lo cortó. Y le dijo que no, pues que ahí no tenía espacio. Álvaro dice que le dijo, si te acepto a vos aquí, acepto a Luis Carrión. Yo me informé y el padre le dijo, decirle al chino que ese señor, así, pues el padre sabía que yo andaba investigando. Y entonces, y además le digo, decirle que soy yo. Entonces, y oigo cuando, porque le están diciendo así, porque decirle al chino que ese señor, yo tengo más de un año de no hablar con él, cuando me buscó de manera prepotente. Pero ahí está diciendo, le digo, porque eso fue hace como 10 días, ahí está diciendo que usted lo rechazó y lo excluyó de la unidad. No, me quiso imponer su movimiento y que como que su movimiento se pusiera en la cabeza, lo mismo que hicieron con Santiago Aburto, para irse de arriba con el movimiento del doctor Cárcamo, que lo que es su memo. Y le dije que no, pero dice que usted le dijo que Luis, yo nada le he dicho de Luis Carrión, yo le dice.
Pero en todo caso, si le dijo eso, es correcto. Si aceptás a Álvaro Somoza, que negoció y tenía empresas todavía en 2021 con el Danielato en Nicaragua, entonces aceptaba a Luis Carrión. Pues yo no soy partidario de que Luis Carrión participe en esto y otro, si fue viceministro en la revolución y sabe muchas cosas. Pero si vas a aceptar un Somoza de ese tipo, puedes aceptar a Luis Carrión. Y no estoy diciendo que se haga. Si hubiese sido cierto que el padre le dijo, es una excelente respuesta. Entonces arrecho Álvaro Somoza, y eso lo está diciendo el padre para que me lo digan a mí, porque el padre tampoco es tonto que va a quererse contactar conmigo, porque sabe que es color. Inmediatamente le dice, están blanqueando al cura, se juntó con el chino. O sea, a mí me extrañó la comunicación conmigo por ahora que me enfermé y que estaba en un retiro espiritual y dijo que estaba orando por mí, pues. Pero fue una situación de salud que te puede matar, pues, lo que pasó conmigo, con mi corazón. Pero yo no mantengo contacto con él. Es más, yo los evito para evitar que al padre después lo señalen alguna ligación conmigo. Promuevo todo lo que él hace, sí, pero evito relacionarme con él. ¿Que me relaciona con gente que se relaciona con él? Sí. Igual me relaciono con gente que se relaciona con Álvaro Somoza y el propio Santiago Aburto y la gente del tranque de Miami. Que no se dan cuenta es otra cosa. ¿Verdad? A cómo me relaciono con gente que está ligada a la dictadura y que está huevo y que es la que me da información. O la puenteamos por Europa. Hay un montón de cosas que ellos mismos me entrenaron para hacerlo, que ahora las ocupo para darles en la cabeza. Entonces, dice el padre que lo que le dijo Álvaro Somoza fue, al final, cuando no le acepta que él participe, y que anda siendo un sacerdote metido en política. Entonces el padre le dijo, tratando de arreglar el desmadre que generó tu familia. Y en eso hay que ser claro para esos que andan queriendo convertir este pleito de somocistas y sandinistas, como que el sandinismo fuera el único malo y el somocismo no, los dos son iguales. Aquí no estuviéramos en este pleito si el somocismo no hubiera hecho la criminalidad que hizo, que permitió que nos organizáramos la juventud, que nos rebeláramos y que el pueblo apoyara la rebelión para acabar con Somoza. Si eso no se hubiese dado nunca, a lo mejor y no hubiese existido ese somocismo. Y esa familia maldita que es igual que la familia Ortega Murillo, no estuviéramos en este pleito. Y aquí lo que generaron eso fueron los Somoza. Y digo yo, qué excelente respuesta le dio el cura Álvaro Somoza. Aquí arreglando el desmadre que generó tu familia. ¿Ves? Entonces ahora algunas personas que tienen pasado somocista, dos que los consideran que son de esos divisionistas, sacaron artículos, ya los leí hoy, ya atacando directamente al padre, pero extrañamente las tres personas le señalan que se está siendo utilizado por los chamorros. La cristiana no participa en política, ni estaba participando, la sacaron como un personaje que yo no confío en ellos, no, yo no confío en la cristiana. ¿Por qué? Porque como 6, 7 meses antes que la sacaran, alguien de la seguridad, teniente coronel de la seguridad con la que yo tenía relaciones, en el 2020 me dice, pero ni se... Apenas medios comenzaban a decir que iban a ver las candidaturas para sacar las primarias, pero nadie se había lanzado. La candidata va a ser la cristiana, va a obtener las mayores encuestas, va aquí, barrió a todo el mundo la cristiana y no estaba participando ni en la protesta, no estaba participando ni en las organizaciones directamente de la protesta, no era un personaje metido ahí directamente en la política, pero la sacaron como la hija doña Violeta, y ahí es donde me confío yo, porque quien me informa bastantes meses antes de que va a salir a la palestra la cristiana es uno de los oficiales más grandes de la seguridad del Estado. Y eso pasó. ¿Cuándo termino de desconfiar?
cuando son 7 los precandidatos. Y eso te lo tiene que guardar la gente en la cabeza. Cuando son 7 los precandidatos. Cuando Alexis Argüello, siempre se me olvida quién es la otra persona, y el doctor Carlos Tunnerman saca un documento de intención donde dice que de esos 7 precandidatos van a haber unas primarias y el que gane, ese va a ser el candidato y los otros 6 se comprometen a apoyar esa candidatura. 5 aprueban el documento, 2 no, la Cristiana y Arturo Cruz. Arturo Cruz se unió a Humberto Ortega con el cuento del aterrizaje suave. Ahí venía entre los dos 22, pero tenía casa por cárcel, no estaba preso con nosotros. La Cristiana igual. Significaba de que si iba a lanzar el grupo, el que ganara entre los 5 entonces, porque ellos no aceptaron, y la Cristiana se iba a lanzar sola, iban a perder de todas maneras divididos. Pero no se logró romper la unidad, donde más de un 70%, los 5 quedaron juntos, y ellos 2. Entonces ahí donde Daniel dice, no hombre, en mayoría los candidatos no se dividieron. Y es cuando decide echarlos presos a todos y aplicarle casa por cárcel a la Cristiana y a Arturo, que no quisieron firmar ese documento de intención. Desde ahí desconfío de los 2. Arturo está en su vida tuanis otra vez como catedrático y gran maravilla del INCAE. Es el ideólogo junto con Humberto del aterrizaje suave y de la cohabitación. Ellos fueron, no, se la dieron a toda la oposición. Si Arturo Cruz no estaba ligadito a la oposición por ese problema. Y ahí han andado hablando de que están dialogando, quieren elecciones con la dictadura. Nadie quiere elecciones en la dictadura. Si habla de elecciones. Y yo lo que planteo, y la gran mayoría, el padre también, es de una etapa transitoria. Es decir, salir de la dictadura. Y eso solo puede lograrse con una oposición unida y teniendo como aliado al gobierno del presidente Trump. Para que el gobierno del presidente Trump, al vernos unidos, como uno solo, tenga la legitimidad para las acciones que vaya a tomar, que estoy seguro que se van a tomar entre noviembre y diciembre. Vienen a tomarse acciones serias contra la dictadura. Por eso no anda ladrando mucho Daniel. Por eso andaba desviándose a donde los chinos y se le olvidó que China y Rusia son camañecas. Porque él ya la está sintiendo que el sombrero de Putin se le está quitando. Entonces ahora vienen, pónganle sello, que es lo que resta de la semana. Hoy estamos 24. A propósito, hoy 24 está cumpliendo 21 años mi hijo menor. Un excelente muchacho, cristiano, titulado hasta consejero, como de 15, 16 años. Se tituló consejero de su iglesia cristiana. Un excelente alumno, un excelente hijo. Tiene DTH, no le da pena decirlo. Ha hecho exposiciones y trabajos premonográficos sobre DTH. Es voleibolista de primer nivel, está accidentado. Un excelente hijo. Un excelente hijo. Felicidades a don Gerardo. Ya hoy es el 4º cumpleaños que no estoy con él. Nosotros tenemos por costumbre celebrar los cumpleaños de todos nosotros con una cena. Hoy hicieron almuerzo, no hicieron cena. Están reunidos ahorita, está la novia de él, una muchacha que creo que ya está en el último año de medicina. Estaba en la universidad esta privada que le robaron a la iglesia católica de Estelí, pues ahí está terminando. Una muchacha excelente también, es su novia, ya tienen bastante.
Y felicidades a mi hijo Aarón Gerardo Sáenz Escote en su cumpleaños 21. Ya son 4 cumpleaños desde la prisión hasta hoy que no estoy con él. Ya tuve la videollamada donde se estaban ya arrimando a la mesa y reunidos, pues. Hoy, lógicamente, más tarde voy a tirarme mi hora con ellos. Una vez después del video, esto tengo que calmarme, porque bueno. Entonces, pónganle sello y ya, que los que comiencen a partir de hoy, mañana y el resto de la semana, recuerden que el 30 es viernes, ¿verdad? 30 es viernes. ¿Qué quiero decir? Que quedan 6 días para la convocatoria. Van a ver que van a comenzar a aumentar los ataques. Y voy a seguir con lo de los chamorros. El único que anda en política de los chamorros es Juan Sebastián. Y Juan Sebastián no es de los chamorros de Pedro Joaquín, es hijo de Javier. Y que generalmente es la parte de la descendencia de Pedro Joaquín y los otros, los chamorros Holman de la prensa fundamentalmente, los que cargan la historia de las paralelas históricas, ¿no? Cuando Emiliano y todo eso, y tratan de vender ese enfrentamiento como que si todo el mundo fuera liberal somocista. Entonces ese problema con los chamorros es de los somocistas. Entonces está de cara a somocistas, de cara a gente que tiene 40 años de vivir aquí, y también de cara a los sandinistas que están allá adentro, los chamorros, porque tanto sandinistas como somocistas han considerado a los chamorros sus enemigos de manera histórica. Y por eso quieren darle ese color, como que si esto fuera una oposición de liberales o ex-sandinistas. No, los liberales, aquí no hay un 10% de liberales, ni en la oposición ni en Nicaragua. Lo que hay un montón de oportunistas que se nombran liberales. Si el liberalismo alguna vez hubiese existido en Nicaragua, no, jamás se hubiera dado la revolución sandinista. Porque el liberalismo, como se conoce, es de más avanzada y más democracia, partiendo desde la Revolución Francesa, que de ahí se da la Revolución Liberal. Es de más de avanzada y desarrollo que lo que se llamó sandinismo, o lo que se ha llamado históricamente el liberalismo o conservadores en Nicaragua. Entonces, aquí lo que hay son antidictadura y prodictadura. Ya esa vara de si sos sandinista o liberalista o conservador, ya esa madre ni mierda quiere la gente con eso. Por eso se llaman Coalición Nacional, Movimiento de Unidad Democrática, todo gira ahora alrededor de la democracia. Ya liberalismo, conservadurismo, sandinismo, esa paja es anacrónica. Está como decían ellos mismos en el basurero de la historia. Entonces quieren manipular los chamorros. Ya no digamos, Álvaro habla de los chamorros. ¿Por qué? Porque él no sale de su mentalidad de los 70, de los 60. Esos son más anacrónicos todavía. Para que no se dejen enganchar de la campaña que viene ahorita contra el padre Benito. Hay cosas que no pegaron, imagínense. Utilizaron a Larios para manipular a los pobres, a los de a pie, y en contra de la oligarquía dentro de la oposición, para mantener dividida la oposición, al punto que se creó un grupo, sobre todo venían entre los 222, la mayoría habían sido tranqueros, unos de verdad, otros delincuentes y otros que estaban en los tranques falsos. No son gran cosa de personas. Ahí se están matando con Powell y Lenín Salablanca, ese grupito que se ha llamado los de a pie. Yo ni en cuenta los tomo porque no los voy a hacer famosos. En primer lugar porque no tienen ni una propuesta política, ni de unidad. Más bien es, yo fui tranquero, nosotros somos los de a pie y punto.
Aquí necesitas intelectos, científicos, economistas, sociólogos. ¿O es que crees que porque tuviste tercer grado o sexto grado y fuiste tranquero ya tenés derecho a ser ministro o a ser líder? No hay repara, aquí necesitas gente que piense. Movimiento campesino, que fue el que encabezó los tranques al interior del país, está bien representado en Medardo. Y no es que todos las otras plataformas se van a convertir en GECON como han querido vender. El padre organizó la GECON el año pasado, pero él no pertenece a ningún movimiento. Y dice el padre, yo logro la unidad y que marche en una sola dirección y yo me aparto porque soy sacerdote. No, el padre no tiene que apartarse hasta que estemos con la dictadura afuera. El padre no puede apartarse una vez que logren que firmen la unidad, porque el garante de la unidad es él. No puede apartarse el padre. Yo estoy seguro que si Monseñor Silvio Báez o Monseñor Álvarez no los hubiera encerrado en el Vaticano, lo que hizo Francisco con las negociaciones que hizo con el danielismo, y les hubiera callado la boca, y cualquiera de ellos, con todo el prestigio que tienen, se hubiese puesto a la cabeza de esto que está haciendo el padre Benito, también los estuvieran desprestigiando a estas alturas del campeonato, porque es una acción de la dictadura, de gente que se hace pasar por opositora, pero para crear división. Eso es lo que yo les he dicho. Cada día son menos, cada día tienen menos fuerza, cada día los hemos denunciado y la gente cada día se aclara más de que la división no es producto de ambiciones personales, sino de medidas operativas creadas desde los organismos de inteligencia y contrainteligencia para mantener la división y mantener la pureza ideológica del que es de derecha, y por eso no me uno con ese, porque ese fue sandinista. Ah, no, es que ese fue comunista. Y tratan de profundizar esos enfrentamientos. Y por eso es que también tratan de hacerlo como que son ladrones. Y Lusay dice que es mentira. Solo ellos han quedado con ese cuento. Entonces, como no les ha pegado, y este movimiento del padre Benito se está haciendo fuerte, y la GECON, que tiene 24 o 25 plataformas y organizaciones, no la pudieron terminar, solo es una de 4 plataformas grandes y otras chiquitas que van a aparecer ahí que van a juntar en esta cosa. Y no es que todos pasan ahora a ser parte de la GECON. No, la GECON es una organización que logró consolidar el padre Benito y está, junto con su equipo, ha servido para acercarse a las otras, y no sé, de seguro va a salir un nuevo nombre, pero ya bajo una sola dirección, con alianzas estratégicas. No se puede de la noche a la mañana hacer una unidad conceptual, más cuando muchos tienen posiciones de preceptual, y entonces, porque es difícil, pues, pero es una alianza estratégica que es lo fundamental bajo una sola dirección, y eso es lo que le arde el centavo a el danielismo y a sus topos que están aquí, que se hacen pasar por opositores, porque no pudieron parar el asunto del padre Benito. Entonces ahora lo comienzan a atacar a él. Háganlo, que ya los estamos advirtiendo. Yo estoy seguro que a mí me miran un mínimo de 20,000 diarios. Hablo solo de Facebook, porque esas son las cuentas que me pasa el panel de profesionales de Facebook. Más los que me miran en YouTube, estos van a regar la bola. De eso se trata. Por eso es que
Dice, pues si el chino solo tiene un celular, es cierto, yo transmito de un celular. No tengo estudio, no tengo... Tengo estudios como profesional, ¿verdad? Pero un estudio técnico, no soy periodista, soy sopa en manejos de computadora. Pero hemos sido perseverantes, nos hemos mantenido, no somos llamaradas de tusa. Tengo mis objetivos personales desde el punto de vista político bien claros, que es ser el facilitador para debilitar la estructura de la dictadura. Más del 50% de mi mensaje está siempre dándole duro allá adentro para debilitarlos, y a los que están aquí, porque son varios miles que andan apoyando desde aquí a la dictadura. Entonces, mi papel me lo he dado yo, lo he definido yo, y por eso he apoyado a la mayoría de los líderes de la oposición y me he enfrentado a los sinvergüenzas. ¿Ya? Me han querido meter en miedo que ya me va a deportar migración, que están recogiendo firmas. No han podido recoger 600 firmas en casi 2 años. ¿Por qué? Porque la gente está consciente. Los ocupa a ellos para ver por el morbo del enfrentamiento. Pero que les haga caso es otra cosa. Por eso yo les digo, si fuese así de cierto, ¿por qué no logra reunir 10 personas los viernes, ese grupo, en un plantón por el que ganan dinero, frente al consulado de Miami todos los viernes? No pasan de 7 personas, 6, a veces solo son 5, todos los viernes, vayan, mírenlo. En algunos de ellos salía a vender nacatamal Santiago Aburto. En esas actividades, en serio. Este año tampoco demostraron su fuerza en abril. O sea, ya no son nada. Y Lester y su grupo y los organizadores han encabezado la actividad de abril, y a ellos es lo que les duele. Porque gente con 30, 40 años de vivir aquí, ¿qué intereses tienen en Nicaragua? Si no estaban en 2018 allá. Entonces, para que les vayan poniendo mente. Lo otro, para en la próxima, cuando les maten a Daniel y digan que se está muriendo, siempre va a ser en coyunturas políticas determinadas. La historia de que Daniel se pierde para cuando se acerca junio o julio ha sido recurrente, porque siembra la zozobra entre su gente y después aparece la moraliza para llegar a los distintos actos de julio. El año pasado en Estelí, que hacían todo, ya no lo hicieron, pero fue porque 2 o 3 días antes, mi estimado compañero de la guerrilla, que ahora está condenado a 30 años, mayor en retiro, Eddie González, ingeniero catedrático, ahí les voy a poner la foto cuando estamos en la guerrilla contra Somoza, en aquellos años cuando solo éramos como 15 ahí en la montaña, en mi campamento. Y se agarró a lazo con la policía el año pasado, y estaba cerquita, los días era el acto y no lo hicieron porque los sandinistas estaban arrechos por lo que le habían hecho, y todo eso los ha debilitado. O sea, dentro del sandinismo la mayoría de la gente es honesta. Que hay unos sapos que se destacan por ser sapos, pero es un porcentaje menor. Y yo les digo, 80-90% del sandinismo ya no está con Daniel desde hace rato. Lo que le queda es una manada de sapos trabajadores del Estado, gente entre 30 años y 45, 50, con un grupito de viejos panzones que han quedado del sandinismo histórico. Esos son. No tienen el 10% de la población actualmente unidos. Los oportunistas, que no son sandinistas, con los danielistas. No tienen el 10%. Si en 6 encuestas de Sid Gallup desde septiembre para acá siempre salen entre el 11 y el 13%, pues ponerle un 4% por ahí de gente que se muestre a favor, porque le da miedo hablar y no sabe quién es el encuestador. Eso es importante. Entonces no le pongan mente, hay que seguir apoyando a la unidad. Y ojo con esas personas que comiencen a atacar al padre Benito. Pónganle sello que le trabajan a la dictadura. ¿Por qué?
porque es la última carta que se están jugando para evitar la unidad. Porque ni siquiera se ha dicho quiénes son los representantes de las distintas organizaciones que van a estar ahí. Y son conocidos, para que no estén jodiendo. Entonces la cara ahorita de la unidad es el padre Benito. Entonces ya comienzan a atacar al padre Benito. Y con el viejo cuento de que no tomó agua en cuenta Álvaro Somoza, ¿quién no va a tomar esa basura? Y es cierto que no lo dijo, pero si lo dijo, está bien dicho, que si tomaba en cuenta Álvaro Somoza, había que tomar en cuenta a Luis Carrión, que era el viceministro de Tomás Borges, y ahora anda en Monteverde. Que lógicamente no lo están tomando en cuenta, ¿verdad? Luis Carrión. Que los chamorros, el único chamorro que anda en política es Juan Sebastián, y no es de los chamorros del estirpe de Pedro Joaquín. Hijo y hermano de Pedro Joaquín, que se separaron en los 80. Que le confiscaron varios negocios, incluyendo Intermeso del Bosque y sus casas, a Juan Sebastián. Pero nadie ha dicho que va a estar ahí, ni se sabe si va a estar o no. Nadie dice cuáles son las personas invitadas. Ah, no, pero ya están 3 artículos diciendo solo tomaron en cuenta los MRS y nadie sabe quiénes son. Porque precisamente para que no torpedeen el trabajo, no se ha dicho quiénes son. Que yo sí sé. ¿Y qué? Entonces, ojalá que el padre Benito logre todos los objetivos, pero que una vez logrado no se puede retirar. El padre Benito tiene que mantenerse como el facilitador de todo este proceso hasta que salgamos de la dictadura. Porque si no, van a podrir. Y ojalá que el grupo que está asesorando al padre Benito, que los conozco, tengan esa habilidad que han tenido para no dejarse. Yo sé que se infiltraron como 2 o 3 de unos movimientos, pero que no tienen mucha voz cantante, porque va a ser difícil que no se te cuele alguien. Pero ellos saben que hay un grupo que los está vigilando. Y desde aquí, aprovechando los pocos conocimientos que sé sobre la conspiración, pues yo también estaré vigilando. Y ustedes saben que yo denuncio. Entonces, ojo con lo que comiencen a atacar al padre Benito. O sea, el cuento ese de MRS y chamorristas lo andan desde que venimos hace 2 años y pico. ¿Saben una cosa? El 90% de la dirigencia del MRS se fue de Estados Unidos, incluyendo los de los 222. Están en España. Allá están haciendo contactos, están trabajando muy fuerte. No están aquí para que digan que es la incidencia del MRS. No están allá, incluyendo la comandante Dora María Tey, ya se fue para España, ya tiene unos 2 o 3 meses. Y ellos son los que están haciendo todos los contactos en Europa para sacarlos del acuerdo económico europeo, que es como una especie de CAFTA con Europa. Ellos son los que están moviendo todo el paquete de Europa de aislamiento a Daniel. Para que no anden inventando que ahí anda el padre con los chamorristas, los MRS, pura. Ya eso aburre. Además que ya nadie les pone mente, son 2, 3, 4 los que salen con ese cuento. Y la mayoría tienen una cola grande con la seguridad del Estado. Y que esa medida la tomaron en el MRS precisamente como una retirada, no del trabajo, porque lo están haciendo allá. Pero es lo que yo hago, que trato de no juntarme con nadie, porque si se juntan, están con el chino asesino y aprovechan para atacarlos. ¿Entienden? Y en eso uno tiene que ser prudente, pero además tiene que ser modesto, porque
no andas buscando protagonismo. No, lo que querés es salir de la dictadura y poner todos los esfuerzos y los conocimientos en esto. No se dejen enganchar de esas pajas de izquierdas y derechas. Y cuidado, resultan más topos quemándose. Porque hay dos que se quemaron y comenzaron a hacer videos cuando vio que esto iba para adelante, el proceso de unidad. Y ahí se están quemando actualmente. Pero yo no los menciono porque entonces ya comienzan a mí sí me atacan, pero no. Y lo otro, quieren identificar otro divisionista o alguien que le hace. Son todos aquellos que viven en una campaña constante. Ese era hijo del sandinista tal. O sea, al muchacho no le conocen nada. Pero como su papá era sandinista, ¿por qué le va? Eso no se hereda. Somoza tenía unos hijos menores de edad, cipotones, aquí en Estados Unidos. Nadie los irrespeta, nadie habla mal de ellos porque no es culpa de su papá. Prácticamente nacieron aquí, se criaron aquí, nunca estuvieron allá. Yo vi llorando a uno de ellos cuando mataron al papá y era un cipote que no tenía 18 años todavía. ¿Por qué? Porque era su padre. Pero él, como joven, no estaba metido en nada. Se crió aquí toda la vida. Porque va a pagar las culpas de Somoza ese cipote. Entonces, aquí hay gente que la señala, este era hija del policía, este era hijo de aquello. Y el chavalo ni anduvo en la juventud sandinista, ni anduvo presumiendo el sandinismo de su papá. Más bien era brother de otra gente. ¿Qué culpa tiene un pobre joven de que su papá sea un hijo de puta? No tiene culpa. Y hasta en la Biblia, los pecados se pagan de manera personal, no por filiación. Entonces, bueno, quería platicar un ratito con ustedes porque hoy no pienso hacer video, quiero descansar, quiero seguir en esta cama. Vamos a ver si puedo caminar en el patio aquí de la residencia. Pues necesito caminar. Y desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló el chino desde Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Recuerden apoyar la unidad y póngale mente y póngale el ojo y anúncienlo en su lista de posible agente de la dictadura a los que comiencen a atacar al padre Benito a partir de ahora. El enfrentamiento que va a haber en estos días de propaganda en contra del padre Benito o del movimiento que está haciendo el padre Benito va a ser grande, pero espero también de que no se monten ahora de que supuestamente va a aparecer el trompudo hoy, el sajino, y no se monten en esa jugada para promover ahora y que la noticia sea 5 días hasta el 30 de mayo de que apareció Daniel Ortega y que se estaba pasando por muerto y que sigan ocupando los titulares de los medios de comunicación en el exilio, cosa ajena a la lucha o que te desvía de la lucha. Yo le hago un llamado a todos los medios que dicen ser opositores, que dicen haber sufrido los embates de la dictadura, a promover la lucha realmente y sobre todo apoyar este esfuerzo del padre Benito, que si no lo han venido haciendo, que comiencen hoy a hacerlo. Porque si esto se consolida, las historias quedan registradas.
de que cada quien, qué es lo que es. Yo no puedo ser lo que era ayer, porque tengo cerebro, porque gracias a Dios aprendí a evolucionar. Patria libre para vivir, como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, unidad. Adelante, Padre Benito. Y si logra el acuerdo, no puede apartarse, porque usted es el único garante de que no se desvíen y que aparezca gente queriendo torpedear al movimiento. El primero que quiera torpedear al movimiento y que ande con el primer movimiento divisorio, expúlsenlo. No se está para aguantar ese tipo de cosas a estas alturas del campeonato. Y eso no es ser excluyente. Eso es lo justo. Por eso es que hay gente que veces no me tomaron en cuenta. Pues si estás quemado, Álvaro Somoza. Y varios. Como que tomen en cuenta el movimiento ese de la Radio República 3 Unida y el Frente 380. Un idiota que se llama Gerardo, creo que no me acuerdo cómo se llama. Allá está vive armando combates, vive haciendo contactos y solo entrega a los campesinos que medio agarran un 22 y los captura el ejército. Ah, lo vas a tomar en cuenta, hombre, si sabes que es un bombín de la seguridad. Y la gente se ha avivado y tiene un buen equipo asesor, el Padre Benito. Yo cuando puedo y detecto aciertos, no lo digo aquí, se lo digo a las autoridades, pero también se lo mando al equipo. Aquí este tema, este es lo que anda haciendo. Bum, bum. No entra, mangán. ¿Por qué? Porque ese proceso de infiltración es el que ha venido descomponiendo y manteniéndolos divididos. ¿Entienden? Patria libre para vivir, unidad, unidad, unidad. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.